Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Dificultad también para todo ello. Bien, pues quiero que hoy disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios. Este tema es una extensión más específica de lo de hace 8 días, hablando de planes, de una fe que planea. Y bueno, es algo que Dios me movió a enseñarlo hoy por muchas situaciones que a veces están pasando en la iglesia y lo veo en la necesidad de las personas. Y bueno, hoy tenía que dar la visión 2026, pero dije, creo que este tema tiene que aterrizar, si no en la mayoría, práctico, al menos en muchas personas sí, y en algunos tendrán una herramienta para aconsejar a los demás, ¿sí? Bien, ¿te parece si ahí como estás, inclinas tu rostro y le dices al Señor que el Señor tú dispones toda tu mente y toda tu manera de ser para escuchar la palabra de Dios? Padre, en esta hora creemos que disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para escuchar tu palabra. Que esta palabra que se siembre hoy, Señor, sea de grande bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me sorprendió saber una estadística que aproximadamente el 81.2% de los cristianos tienen deudas y problemas con la economía. Y que aparte, muchos de los cristianos desconocen, y si conocen no practican leyes como la del 70-20-10, a donde sabes que el 70% de tus ingresos son para el gasto corriente, el 20% es para tu ahorro y el 10% es para diezmar. Hay gente que conoce y practica la siembra el principio de la siembra y la cosecha, como lo hicimos el primer domingo. Hay quien no lo cree, hay quien es respetable. Hay quien conoce el principio de la multiplicación, hay quien conoce el principio de la generosidad, pero no lo practica o no lo cree. Entonces, yo calculo que si del 81.2% de los cristianos viven endeudados, tenemos problemas con el dinero, y además de este desconocimiento y no práctica, yo creo que de 10 personas, uno se salva en relación a las cuestiones del dinero. Y es algo que normalmente en mis 20 y tantos años de pastor me he encontrado en consejerías respecto a matrimonios que su gran problema ha sido la parte económica, e incluso han perdido sus matrimonios porque lo que nunca pudieron resolver primero fue su situación financiera. He visto golpear a la iglesia por cuestiones financieras entre los miembros de la iglesia. He visto afectada a la iglesia por ello, mermada a veces la iglesia por ello,
familias quebrantadas por las cuestiones económicas. Ahora, el punto es, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una crisis? Creo que cuando Dios convierte una crisis, lo convierte en un plan sostenible. Y hay una historia que normalmente yo la ocupaba o la ocupo en consejería, pero desde que estaba hablando sobre los planes, pasé por esa historia y creo que le puse mayor atención, saqué algunos principios y aún todavía ayer en la noche pude sacar otras cosas muy importantes. Esta historia que está en la Biblia nos habla de una persona con una crisis, en deuda, en una amenaza, en pérdida, en miedo. Pero como cuando hay una crisis y la llevamos a Dios, esa se convierte en el inicio de un propósito de bendición. Hoy veremos cómo Dios nos enseña a través de esta historia que la fe verdadera planea, ejecuta y administra. Otra vez, la fe verdadera planea, sí, se ejecuta y se administra. Mucha gente dice que tiene fe y que tener fe es sinónimo de, no voy a hacer nada, no voy a planear nada. Y hay gente que dice, yo planeo mucho, pero no ejecuto. Y hay gente que ejecuta, planea, pero no administra. Entonces hoy quiere Dios que tú, que eres un hombre de fe, puedas planear, puedas ejecutar, pero además de ejecutar, puedas administrar. Así que quiero llevarte a esta historia en segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice la escritura, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. El mensaje estaba planeado para hablar del problema hacia abajo. Pero anoche empecé a reflexionar y decir, a ver, acá hay algo más importante. Esta viuda le trae un problema al profeta Eliseo y le describe el antecedente. Y su esposo no era un ciudadano más normal o un cristiano, o no era cristiano en ese tiempo, pero bueno, un creyente de fe que asistía normalmente. No, era una persona que estaba dedicada al ministerio. Era una persona que temía al Señor. Una persona que sabía servir. Y entonces dije, a ver, significa que ser profeta o tener un ministerio no implicaba prosperidad económica. Ojo, si tú buscas un ministerio por tener prosperidad económica, te darás cuenta que no es así. No te engañes. Al menos que vayas por mal camino y pienses que, yo quisiera ser pastor para volverme rico. No, los verdaderos pastores realmente no podemos o no adquirimos una riqueza bajo ese pensamiento. No es así. El esposo pertenecía al grupo de los hijos de los profetas. Eran comunidades dedicadas al servicio de Dios bajo los líderes, ya tanto de Eliseo como de Elías y de Eliseo. Estos hombres vivían para el ministerio, dependían muchas veces de las ofrendas para subsistir, no tenían la garantía de una estabilidad económica. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, es que la fidelidad a Dios no siempre equivale inmediatamente
una abundancia material. Por eso te decía, si quieres y piensas dedicarte al ministerio y que a la vuelta de la vida inmediatamente tú vas a ser sumamente bendecido, porque las redes sociales hoy te dicen que un pastor, wow, vive en la abundancia, en la opulencia, viaja, tiene. Lo verdadero no es que eso no es cierto como tal. La deuda no siempre es señal de pecado personal. No podemos señalar y decir, esta persona está en pecado porque está en pecado. No siempre es así. El texto destaca algo, dice que era temeroso de Jehová. ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, la deuda puede ser resultado de una circunstancia, no necesariamente de falta de fe. Pudo haber habido una crisis nacional y él fue producto de ello. Pudo haber que la gente no respondió a su responsabilidad como tal, y al no tener los recursos porque la gente no ofrendaba, él se endeudó. La espiritualidad no nos exime de responsabilidad financiera. No por más espiritual que seamos nosotros, no nos exime de decir no tengo que ser responsablemente financieramente. No. No pienses que hoy el Espíritu Santo baja sobre tu vida y ya inmediatamente te va a hacer que seas responsable financieramente. No. No porque vengas a la iglesia o porque sirvas o porque tengas un ministerio o porque ores o porque ayunes o porque leas la Biblia, significa de que te exima de una responsabilidad financiera. La fe genuina no niega la realidad financiera, la va a enfrentar con sabiduría. Escúcheme bien, todos los que servimos, la unción no sustituye la mayordomía. No pienses que porque sirves, que porque eres un hombre ungido, una mujer ungida del Señor, eso te hace que venga ya en el paquete el que seas buen administrador. No, la espiritualidad debe de ir acompañada de administración responsable. El sabio busca equilibrio entre su llamado y sostenibilidad. A lo largo de mi vida cristiana he visto estos fracasos en ministerios abortados, frustrados, porque llegaron al ministerio pensando que esa era la forma en la cual su vida financiera iba a ser una solución. Por eso tengo dudas a veces de los llamados express, que de un momento a otro, ahora ya puso su iglesia, ahora soy, ¿será que estás pensando que es un puesto de tortas y que con eso vas a vivir? Por favor. Deberíamos de ser más responsables hacia dónde miramos y con qué miramos y quién está al frente en esa situación. ¿Por qué? Porque piensan que es su tablita de salvación para una vida frustrada y decir, de esto voy a vivir. Y de ahí vienen todas las situaciones que en las redes sociales hoy nos tienen a los pastores. Eres un vividor, eres alguien que vive de las ofrendas, de los diezmos de las personas, por una irresponsabilidad financiera en ello. Dios nunca va a ignorar la crisis, la va a redimir y la va a transformar en testimonio, óiganlo. Pero vienen 7 puntos que te quiero mencionar rapidísimamente, que en esta historia, y todo comienza con una necesidad real. ¿Cómo descubres tú que Dios te ha dado la bendición de ser creativo, de ser emprendedor, de que tienes la solución? Cuando llega un problema a tu casa, cuando llega un problema financiero a tu vida. Yo hace rato le pregunté a quien me trae, le digo, ¿tú eres bueno para esto? Y me dijo, la verdad no. Digo, tal vez no lo sabes porque nunca has tenido la necesidad. Pero muchos han descubierto su talento de ser buenos emprendedores cuando llegó la necesidad. Cuando llegó el momento en que tú te diste cuenta que no tenías cómo pagar, cómo sostener, qué hacer. Y ese día alguien te dio una idea y te diste cuenta que de ahí podía haber una bendición para tu vida. Entonces todo parte de una necesidad. Vea lo que dice la Escritura
Lo que acabo de leer en el verso 1, dice que ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. La mujer no estaba exagerando una situación, tenía un grave problema, y un grave problema era de que tenía una deuda. Y déjame decir que las deudas nos matan, las deudas nos quitan la paz, las deudas nos quitan la felicidad, la estabilidad, el sueño. Imagínate, había una gran presión porque le dijo: si tú no me pagas mañana o la próxima semana, me voy a llevar a tus hijos como esclavos. Había un riesgo de perderlo todo. Ahí tenemos una mujer que en su momento había perdido a su esposo y ahora la amenaza era perder a sus hijos. Dígame si no era un gran problema que tenía esta mujer. Dígame si no estaba metida en un grave problema. Apenas si podía con el duelo, con el dolor. Y ahora, ¿cómo resuelvo que mañana vienen por mis hijos? Imagínate que Coppel llegue mañana y toque a tu casa y te diga: o pagas o me llevo a tus hijos a trabajar y a lavar los pisos de Coppel. Ay, no, mi hijita, no. Mi hijito no, porque no sabemos ni siquiera agarrar una escoba. Ahí no es que quisiera, es que la ley así era. Entonces, ¿cuál es el principio espiritual que veo aquí? Dios no obra en ilusiones, obra sobre realidades. A ver, había una realidad en la persona, y la persona es el que estaba a punto de perderlo todo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es no esconder mi necesidad. Lo primero que tengo que hacer es reconocer la crisis para que entonces Dios intervenga. A veces es lo que nos pasa, decir: ok, ¿sabes qué? Como que estoy viviendo en crisis, pero no pasa nada. No, reconoce que hay un problema y que se te puede hacer mucho más grande si no lo paras, si no pides la intervención divina, si no pides consejo. Esta mujer fue con el profeta y le dijo: yo tengo un problema. Número 2, Dios empieza con lo que ya tienes. De ahí el tema o el título de esta prédica, que se llama ¿qué tienes en casa? Diga conmigo: ¿qué tienes en casa? Y ahí tienes al profeta escuchándola, y la pregunta de todos los que escuchamos problemas: ¿cómo te puedo ayudar? Le dice el profeta. Y yo no sé si la mujer dijo: espero que me des parte de las ofrendas, o que saques tu chequera y me extiendas. ¿Cuánto necesitas? 1,000,000, ahí te va. Así como el pastor de la Hermosa, que está con la chequera y a ver, ¿cuál es tu problema? No, a veces uno quisiera ayudar, pero ni siquiera, yo también por dentro quiero que me ayuden. Y aquí el profeta está diciendo, y le hace una pregunta: dime qué tienes en tu casa. Y fíjate el impulso que muchas veces tenemos cuando alguien nos reta en una pregunta y dice ella: no tengo nada. La clásica, ¿no? No tengo nada que ponerme y tu closet está lleno, ¿no? Hoy no tengo cómo combinar y tienes. O la clásica de siempre y nunca, ¿no? Siempre me dices esto, nunca me sacas a pasear. Y ella dice: no tengo nada. Pero yo creo que a la mirada del profeta ella medio reflexiona y dice: tengo como que un frasquito con aceite de oliva. Ahora, qué importante era el aceite de oliva en ese tiempo. Era uno de los comestibles o de combustible precisamente para alumbrar. No había luz eléctrica, entonces lo usaban para alumbrar la casa. Entonces era de primera importancia tener aceite en las casas, entre otros usos. Y dice: tengo solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Y escúcheme bien, lo que para ella no era nada, para Dios era suficiente. ¿Me está entendiendo?
Lo que para ti no es nada, para Dios dice, yo con eso comienzo, con eso me es suficiente. Para lo que tú dices, es que, ¿cómo? Si es lo poquito que tengo, para Dios es mucho, porque con eso va a hacer cosas en tu vida. Y entonces aquí podemos ver que Dios no pregunta qué falta, pregunta qué estás dispuesto a entregar. Dios no pregunta ¿qué te falta? Dios pregunta ¿qué estás dispuesto a entregar? Talento, conocimiento, tiempo, contactos, gente que conoces en medio de una crisis y que te pueden ayudar, tus talentos, tus conocimientos, porque déjame decir que Dios siempre va a multiplicar lo que llega a tus manos, siempre. Y yo vengo contando una historia de que hace algunos años, cuando me invitan a trabajar en una escuela particular, yo ya trabajaba en la escuela de gobierno, llevo 37 años ahí. Y en medio de, yo veo una necesidad en esa escuela. Y ayer precisamente andaba yo buscando en mis archiveros y no lo encontré y dije, ok. Pero en ese tiempo yo veo una necesidad en esa escuela que me invitó a trabajar y una necesidad en mi bolsillo. Pues porque nadie trabaja por oquis, ¿verdad? O porque le gusta. Y le digo al dueño de la escuela, le digo, ingeniero, yo veo un problema en la educación artística en México, al menos en la región y sobre todo en la escuela particular que usted tiene, porque anuncia que el arte es de primer nivel acá en la enseñanza y es parte del problema educativo que tenemos. ¿Qué tenemos? Bueno, yo le digo, yo a esto le llamo el eslabón perdido, 6 años, artísticamente hablando en la formación de un niño. Porque en preescolar la maestra lo hace bailar, lo hace pintar, lo hace cantar, lo hace actuar y se relaciona con el arte. En la secundaria pues llegas y aunque sea la flautilla, pero te damos por ahí el indicio para que tú puedas disfrutar y ver lo importante que es la música o pintar o entrar en un grupo de danza o de teatro. Pero en la primaria, pobre, con todo respeto a mis maestros de primarias acá, tienen que ser hábiles para todo. Y si por ejemplo ahí en primaria la maestra carece de las habilidades artísticas, pues ya 6 años te vas en blanco y te va a pasar como a mí, que cuando llegué la boleta en artística, aunque para mí me gusta el arte, yo sacaba 6 de panzazo, pasaba yo. ¿Y sabes por qué? Porque obviamente la maestra me enseñó el dichoso punto de asterisco de cruz y me pidió un mantel cuadrillé y un aro y me daba un tiempo que ella se salía a echarse su café a la dirección, me decía saquen su costura, pónganse a darle y ahí me ponía yo a picarme los dedos, decía yo odio esto, pero me decía si el día de la exposición no lo tienes, estás reprobado. Y luego a la maestra se le ocurrió que yo tenía que hacer una bolsa tejida. Y ahí me tienes sacando el gancho. O sea, yo quería salir a jugar fútbol. Quería yo hacer otras cosas, pero me tenía con el gancho y eso cuando yo me daba cuenta me decía, lo hiciste mal, revuélvelo acá. Y yo, ¿saben quién terminaba haciéndomelo? Mi mamá. 2 días antes de la exposición. Y le dije al director, digo, no es posible que evaluemos así a los maestros. O sea, que la maestra tenga que medio esforzarse a cantarle. Si ya viene con sol, solecito, caliéntame un poquito. Que ahorita urge, ¿no? En estos días. Y todavía no necesitamos algo con más formación. Y me dice, ¿y qué propone? ¿Qué tienes en tu casa? Yo le propongo que le haga un plan artístico de una formación. En primero hacemos esto, en segundo esto, artes escénicas, música, danza, y
yo no sé danza, pero usted tiene su maestra de danza, lo va a contratar, y etcétera. Y yo le ofrezco un manual en donde el chico va a aprender desde cero a salir tocando mínimo la flauta. Y en quinto son los más avanzados. Y al final del curso hacemos una demo artística, le late. Él me dijo, adelante. Al final del curso tuvimos una audición en el Teatro Llave, no, en el Irbao. Y llegué con mis manuales, yo ya había empezado a generar en mi mente, ¿qué tienes en tu casa? Una computadora de las primeras, todas largas, ¿no? De esas, un internet que aquí llegaba y se conectaba, ¿no? Y una Lentium 4, ¿no? Que nomás a veces no jalaba y se le daba por formatear cuando más quería, y una impresora que hacía, ¿no? Pero eso es lo que tenía yo en casa, y tenía yo ideas, y comencé a diseñar, a investigar, a hacer, y le digo a un vecino que empezaba a trabajar con serigrafía, diséñame una portada, vamos a hacer esto, y ahí tiene usted al vecino trabajando conmigo en el diseño de la portada. Cuando terminé mi primer libro, le puse mis primeros pasos en música, tercer año, y dice de tercero y quinto, ahí está mi esposa. Color naranja y color amarillo los distinguía. Y le dije al director, al dueño, aquí están, usted se gana tanto y yo me gano tanto. Y todos ganamos. Y la pirinola es, cae, todos ganan. Y dice, me late. Durante 3, 4 años estuve vendiendo los manuales, generando y produciendo. Pero después de que Dios me dijo, ¿qué tienes en casa? O sea, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Qué puedes generar? No salí llorando y le dije a Dios, Dios, por favor, ¿qué tienes en casa? ¿Te das cuenta que hoy Dios te dice, ¿qué tienes para hacer? Tú puedes ser creativo, no nada más lamentarte de tu situación financiera. Paso que sigue, número 3, la fe verdadera planea antes de actuar. Yo tenía fe que iba a vender eso, pero traía yo un plan. Ya lo traía aquí. Cuando una vez me contacta un alcalde y me dice, quiero que seas mi director de educación, dame un proyecto, yo ya lo traía aquí, porque una vez sentado frente al Palacio Municipal le dije a Dios, yo puedo trabajar ahí y yo pudiera hacer esto. Llegué, me senté en mi computadora, a los 3 días le llevé un CD, todavía se usaban CD, lo formateé, le puse una buena carátula, aquí está, y entre mi falta de fe dije, nunca me van a llamar. Al siguiente día me llamaron y me dijeron, le gustó mucho el proyecto, ejecútalo. Ideas. La fe tiene planear y hay que actuar. Dice el verso 3, léalo conmigo por favor, eso es bien interesante. Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedas. Pídele. Pide prestado. ¿Pero qué vas a pedir prestado? Jarras vacías. Y entonces me imagino que le dijo a sus 2 hijos, chavales, o piden prestadas o se van de esclavos. Y dijeron, no, pues yo prefiero ir con el vecino. Y vecino, préstame una jarrita. Y el otro, mamá, pero me da pena. Tú sabes, o te ves ya con un látigo en la espalda, o vas y le dices al amigo fulano que te preste. Pues voy mejor. ¿Y sabe qué? Le dijo, préstame, préstame. Y llegaban a casa y ponían los frascos, las jarritas, iban y traían otros más. Mamá, ya traje, ya traje, ya traje. Y entonces empezaron a llenar una mesa. Yo aquí ¿qué veo? Una planeación clara, porque el profeta le dijo, haz esto. Le dio un plan claro y específico. No le dijo, a ver cómo. No, le dijo, ve si consigue. Le da una expectativa de abundancia. La hace que haga uso de las relaciones, de esas redes de relaciones, amigos, vecinos. Hazlo. Ahí está la bendición. Proverbios 21:5 dice, los planes del diligente conducen a la abundancia.
¿Cuál es el principio espiritual que yo veo aquí? Yo veo que la fe no es improvisación espiritual, la fe es obediencia organizada. Dios no bendice el desorden, Dios bendice la fe que se prepara. A veces tenemos una necesidad en casa, pero nuestra mente es un desorden, pero no queremos hacer nada. Dios va a operar en la fe que se organiza, en la fe que se prepara, en la fe que planea. En la fe que dice Dios, este es mi plan, y en la fe lo voy a echar a andar en el nombre de Jesús. 4, ok, ya están las jarritas ahí. Y luego, ejecución con enfoque y disciplina. Verso 4, ¿qué les dice? Luego ve a tu casa y cierra la puerta. Diga conmigo, cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Y sabes por qué le dijo cierra la puerta? Porque los procesos más profundos de Dios se forman en lo privado. Ahí, cuando derramas tu corazón en Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Ahí me tienes en la madrugada trabajando con mis ideas. Cuando nadie me molesta, cuando nadie recibe una llamada ni un mensaje, ahí, en lo privado, en encerrarme, en decir aquí es a donde fluye, en la inspiración, ahí salen los mensajes, en la comunión con Dios. Cuando cierras la puerta, antes de anunciar resultados, aprende a cerrar la puerta y trabajar en constancia. A veces somos muy malos en el sentido de decir, voy a hacer esto y nunca hacemos. No, antes de anunciarlo, cierra la puerta y trabaja con disciplina. Y cuando ya lo tengas, ahora sí abre la puerta y anuncia lo que ya tienes. 5, delegación y formación en el proceso. Fíjate, delegó y hubo una formación en el proceso. Dice, continúa diciendo el verso 4, vierte en las jarras de aceite, el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Fíjate la especificación bien clara. Ok. Y dice el verso 5, entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. A ver, hijo, tráeme una jarrita, por favor, acá está mamá. Se llenaba y dice, ponla en otro lado, me dijo el profeta. Tráeme la otra, hijo, la llenaba. Ponla en otro lado, me dijo el profeta. Tráeme otra, y tráeme otra, y tráeme otra. Y el chavillo ahí pendiente, ¿a qué horas llenaba la mamá? Porque le iba a pedir la otra. Y el otro hijo también corriendo para allá porque ya se veía siendo esclavo y dijo, no, de esta no. Y empezó a trabajar. Y ahí tenías a la mamá llenando y moviendo, y ahí tienes al hijo llevando y trayendo y haciendo un trabajo en equipo. Y entonces aquí veo que en un emprendimiento sano enseña, fíjate, involucra a la familia, a los hijos, enseña y transfiere responsabilidad, porque Dios no solamente te va a proveer los recursos, también va a formar personas en ese proceso. ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia? Porque yo no creo que nada más yo. De una familia que haya tenido esa formación de emprendimiento y que ahora entiendo, ahora como padre entiendo, por eso tuve un hijo, salen muy caros, que mi padre y mi mamá, con 5 hijos que éramos, y cuando a la mayor decide irse a estudiar a Puebla, al colegio Benavente, colegio privado, mensualidades, vivir, comida, pues eran los recursos hacia allá. Papá trabajaba de obrero en las noches, trabajaba en el día emprendiendo, y entonces mi mamá, una mujer sabia, emprendedora, dijo, a ver, yo no lo sabía porque yo estaba chico. Lo único que hacía era involucrarme en el proceso de enseñanza, y ella hacía pan, un pan como de este tamaño, como panqué, tenía moldes, amasaba,
los metía al horno y cuando salía empezaba a decir, a ver, ven, Ada, ven, Chalo, ven, Adán, vayan a vender. Y salíamos con los vecinos a vender el pan y decíamos, ¿no quiere usted pan? Sí. Y llegábamos a la casa bien contentos porque ya vendí 2, ya vendí 3. Y mi hermano llegaba y decía, ya vendí 2, ya vendí 3. Y entonces al final podíamos decir gracias Dios porque la venta estuvo muy buena, porque todo lo que hizo mi mamá se vendió. Y ella apartaba para que nosotros pudiéramos cenar y comer y tener pan y ser bendecidos. Y luego mi mamá le dice, mi pastora, que era también empresaria en todo eso, ¿sabes qué? Tú puedes vender gelatina y sostenerte de esto. Y comienza a hacer gelatina y nos comienza a involucrar a nosotros. Vende, vende, vende. Y luego comienza a hacer tacos y también vende. Y yo vengo de una cultura de emprendimiento donde ellos nunca dijeron, ¿y ahora qué hago? Siempre respondieron a la pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y involucrarnos como familia en el proceso. Desgraciadamente, lamento mucho decirlos, pero hoy muchas generaciones no conocen esto. Peor, cuando tenemos una situación de una cultura de la dádiva. No estoy en contra, doy gracias a Dios por las becas y por todo lo que se da un gobierno. El problema es que pregúntale a un chico que recibe una beca, ¿qué haces con ella? Y lo primero que si bien le va es a gastarse en Plaza Valle lo que no tiene, y en un día pum se lo acabó todo. Yo lo vi y me lo dijeron mis alumnos. La primera vez que les llegó su beca última que muchos proponen, estábamos en un ensayo con mi banda de música de la escuela y me dice el bajista, profe, ¿qué le parece mi ampli? Muy, muy padre, oye, me salió en tanto, me lo compré con mi beca, te felicito, estás invirtiendo en ti. Y me dice el otro, yo invertí en esto, profe, en esto de mi guitarra, genial. Y me dicen otros 4, riéndose, profe, nosotros hicimos, no les digo qué, por respeto a este lugar. Pero según ellos, también dieron trabajo. ¿Y en qué se lo gastaron? Tanto que me decían, le invito un día. Y yo decía, ¿qué cultura estamos creyendo? Hay hogares en los cuales llega una beca y papá y mamá, venga para acá, te la decomiso. Y el fin de semana, carne asada y nos embriagamos. El gobierno dándote 10 borregos, tú criándolos, y los 15 años tienes que comprar otros 10 borregos porque tuviste una fiesta para 200. En lugar de que esos 10 borregos hubieran sido 20 después y esos 20, 40 después. Pero ¿qué nos pasa? Porque precisamente a veces ni siquiera involucramos a nuestros hijos, no les enseñamos el grado de responsabilidad de decir, tú puedes generar. 6, la provisión crece hasta donde llega la visión. Me encanta esto, verso 6. Dice que tráeme la otra jarra. Pronto las jarras estaban llenas hasta el borde, todas. Y le dijo a uno de sus hijos, ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Les hago una pregunta, ¿cuántas jarras llenaron? ¿Dice la Biblia cuántas? No, porque yo no sé cuánto fue su fe de ellos, cuánto fue su capacidad. Si los chicos y ella consiguieron 20 jarras, 20 se llenaron. Pero si tuvieron capacidad para 30, si tuvieron capacidad para 100, 100 se llenaron. ¿Sí? Esto nos enseña que no todos tenemos la misma capacidad. Pero algo bien importante, el milagro no se acabó por falta de poder, se detuvo por falta de vasijas. Esto me enseña que la capacidad preparada define el límite del crecimiento.
Esa es una ley en el liderazgo. Yo tengo una capacidad y hasta ahí voy a llegar. Hasta ahí va a ser mi límite en el crecimiento. Dios respalda la expansión que ha sido planeada con fe. Si tú tienes fe para hacer con esto tanto, eso hasta ahí va a llegar la unción. Pero si tú tienes fe y sueñas que vas a tener la empresa, hasta ahí va a llegar. Último, administración responsable del resultado. Ok, se sorprendieron y dijeron, acá están todas. ¿Y ahora? Y otra vez va con su coach y le dice, hombre de Dios, ya están llenas todas. ¿Y ahora? Y le dice Eliseo, ahora vende el aceite de oliva. Escúcheme bien, vende el aceite de oliva, paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir con lo que sobre. No les dijo, ahora voy a orar para que en un milagro se conviertan en dólares ahorita. Lo pudo haber hecho si él hacía que un hacha flotara en el agua. Pero le dijo, tienes que salir a vender. Y entonces veo ahí comercio. Tienes que salir a vender. Me da pena. ¿Y si no me compran? Me voy a ir a la quiebra. Y les dice, ok, vas a hacer comercio, pero tienes que ser responsable financieramente. ¿Por qué? Porque tienes que pagar tus deudas. Y luego le dice, después de eso vas a tener un sustento continuo, porque con lo que reste, entonces vas a vivir. Te está diciendo, vas a tener ganancia, aparta, paga, y con esto empieza a vivir. Dios no solamente hace milagros, nos enseña cómo sostener esos milagros. Escúchame bien, no vivas esperando otro milagro. Vive administrando correctamente el que Dios ya hizo en tu vida. Yo admiro a mucha gente de aquí. Y con esto no pretendo que la iglesia el día de mañana sea un mercado aquí afuera. Porque tengo que llegar con un látigo también y quitarlos, ¿verdad? Eso no es así el asunto. Ni tampoco te estoy diciendo, ven y saca todos tus catálogos y a toda la iglesia espérala allá afuera. No, yo siempre he dicho, allá afuera podemos hacer lo que Dios nos está bendiciendo aquí. Y la pregunta es, ¿qué tienes en casa? En la semana adquirí un archivo de educación financiera y venían 30 cosas que tienes en casa y que puedes ganar dinero. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Y le decía a Charo, mira, porque le compartí el archivo y le decía, mira, pareciera que la vecina está escuchando mi prédica. La vecina de enfrente es una enfermera y tiene un carro casi del año. Y en la mañana tempranito, antes de que abriera, ya había gente porque anunció que iba a sacar su ropa a vender y un bazar. A veces no tienes ni para la comida y Dios te dice, ¿qué tienes en tu casa? Y tú dices, nada. Todas esas cosas que tienes, ponte las pilas. Ok, ahora, esta prédica no es, sí, de aquí va a salir la empresa. No, es el principio, es la semilla que después puede salir la empresa. Acá hay gente que ya alcanzó ese nivel, pero si yo le pregunto a ellos, ¿cómo tienes tu empresa? Me vas a decir, ¿de dónde comencé? No un día, de un momento a otro, mira, tengo esto. No, todos tenemos una historia de dónde comenzamos con una semilla de fe, siendo responsables, pero nos atrevimos a hacerlo. Y acá hay gente empresaria. Acá hay gente emprendedora, lo he visto. Gente que tiene una profesión pero dice, no me da pena vender con catálogo, no me da pena hacer esto, no me da pena sacar. No me da pena ver que tengo 20 pares de zapatos y solamente uso 4 y todo lo demás lo puedo vender.
Yo les he dicho, hace que un año o 2 años vino una ola sumamente fuerte de calor. Iba yo al Oxxo, no hay hielo. Al 724 no hay hielo, no hay hielo. Y digo, ¿por qué no se me ocurrió llenar bolsas con agua y meterlas al congelador y luego salir a vender hielo? Y llegar, ¿por qué no llenas una bolsa con agua fría, con un popote y te vas al desfile próximo y les dices agua y te sale más barato? ¿Y por qué no haces algo que pudieras generar una idea de decir, eso es lo que tengo? Yo le decía apenas a mis alumnos, a los que mentorizo, y les digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la fiesta que tuvimos ahorita de Navidad, pero no le van a pedir ni un peso a sus papás, ni un peso, esa es la regla. Y todos se quedaron así, ¿cómo? Y vamos a hacer la mejor fiesta. Digo, no quiero el pambazo de frijoles y de queso. Y mal hecho porque la mamá se levantó a hacerlo de mala gana. Ni quiero las papitas que le pediste a tu mamá. No, no, no. Vamos a hacer algo diferente, ¿les parece? Le digo, porque yo con mis alumnos he tenido taquizas y los reto. Le digo, ¿qué les parece una carne asada? ¿Cuánto nos sale, profe? Casi 5,000 pesos. ¿Se puede? Sí se puede. Vamos a hacer esto. Hicimos el proyecto, cada uno generó 240 pesos. Y ahí teníamos jalando al que no jalaba. Al final comieron, casi como dice la escritura, llenos, completamente vieron. Ahora en enero les pregunté qué les pareció. No, genial, profe. ¿Te das cuenta que siempre puedes ver una oportunidad? ¿Por qué no les dije? ¿Por qué no ahora comienzan a vender stickers? Comienzan a vender, a rotular los vasos de sus compañeros, sus lapiceras. Ahí en la computadora, en su celular, tienen algo que se llama Canva. Diseñen, vayan, impriman con el papel ahora que se pega y vendan y van a generar. Y les di 3, 4 ideas para decir, eso es lo que pueden hacer, chicos. Pero dejen de solamente extender la mano. Dios quiere una generación de emprendedores, de gente que sea bendecida. Y yo honro y bendigo, y Dios te bendiga. Porque si no saben, ella hace unos postres riquísimos. Levanta tu mano, sin miedo. Y luego vamos a poner aquí como un directorio de todo lo que hace. Hay gente que pasa a tu lado y tú no sabes la bendición que si tú te comes un postre no, ya somos adictos. Y luego le escribimos, no, ya no hay pastel, no hay rosca, porque gracias a Dios, ven, acá hay gente que tiene mucha creatividad, mucha creatividad. Dios los ha bendecido, Dios los va a seguir bendiciendo, pero solamente tienen que aprender a creer. Me encanta lo que haces. Ella hace sesiones de fotos. ¿Quieres salir más delgado? Ve con ella. ¿Quieres salir bien guapo y bien guapo? Ves con ella. Ella hace maravillas en la cámara y sus sesiones son así. Mi nuera tiene la capacidad de agarrar las flores y hacerte ramos maravillosos y también cosas maravillosas. Yo admiro a mi esposa en esa creatividad, porque yo mientras veo esto así, ella ya lo vio adornado, ya lo vio con una flor, con un listón, ya lo vio así, y te lo puede vender para que aquí guardes lapiceros. Porque así es Dios. Dios le dio esa capacidad. Pero tienes que creer en ti. Tienes una habilidad en tus manos de hacer comida. No por algo llevas no sé cuántos años en casa. ¿Cuánto? 14 años en casa, siendo la chef de la casa. Esos tamales rancheros que hacen. Efraín, sus hermanos tienen en Estados Unidos un restaurante de comida china o japonesa, no lo sé. Pero él sabe hacer eso. El día que quieras una comida
y no irte al, ¿cómo se llama el restaurante aquí? De comida china. Te lo puede hacer, esos roles bien riquísimos. Aquí hay gente con mucha creatividad. ¿Quieres guaruras? ¿Quieres alguien? Dile a Daniel y a Denise y te rentan guaruras. Y yo estoy a punto de... No, yo tengo ángeles que me cuidan, dile al Señor. Pero acá hay gente muy creativa. Mi hermana Yadira tiene pensión para estudiantes, una casa que le da. Y así tenemos gente que, ¿saben qué? Yo conozco a gente que tiene mucha capacidad. ¿Usted qué hace aparte de tocar el piano? Mecánica. Si usted tiene un carro descompuesto, él va. Y es buenísimo, es honesto. Buenísimo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué sabes hacer? Da clases de canto. Amén. Hay cosas que Dios te ha puesto, tantas cosas. Póngase de pie. ¿Cuántos se dan cuenta que la palabra de Dios es muy práctica? Amén. Habrá gente que diga, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo problemas en eso. Yo de mis rentas vivo y bien tranquilo. Bueno, pero aconseja a alguien. Bendice, que Dios te siga bendiciendo. Oro por dos personas, dos tipos de personas. Primero, por las que ya tienen un negocio o una empresa. Levanten su mano. Los que ya tienen un negocio o una empresa. Amén. Bien. Ahora, oro por los que van a empezar con la pregunta de responder ¿qué tienes en casa? Y que digas, no me he dado cuenta, pero creo que hay algo que puedo hacer más. Y dijeras, hoy puedo emprender. Se me olvidó decir que ahí quien te da la bienvenida, unos pasteles riquísimos, ¿no? Y también el que está en la batería, es una empresa de pasteles en Ojosarco. O sea, me van a dar un porcentaje, por eso estoy. El leak, no, todo aquí. Ahora, ¿quién Dios la va a bendecir? Güera, mi exalumna Rosy, Dios te bendiga en lo que acabas de comenzar a hacer. Llevaba a mi papá a una situación difícil y me paro por una gelatina y es ella la que está ahí enfrente el 21 de marzo y vendiendo y diciendo, gloria a Dios por su vida, emprendiendo. Amén. Amén. Y sabes, Dios bendiga tu vida, la vida de los demás. ¿Alguien quiere emprender? No tenga miedo, levante su mano y también oramos por usted. Padre bueno, en esta hora creemos que tú tienes grandes cosas para la iglesia. Quieres sanar las finanzas. Nos quieres enseñar a ser responsables, a tener una fe activa con responsabilidad. Te pido, Señor, por cada persona hoy. Primeramente por los negocios, por las empresas, que ellos renueven su visión, que ellos crezcan, que generen mucho más, generen empleos. Bendíceles, Señor, que nunca, Señor, falte para ellos. Bendecimos a sus proveedores, bendecimos a quien ellos están, bendicen, Señor, y que vendan calidad y que siempre, Señor, sea la exaltación de tu nombre. Bendecimos cada empresa que prospere, pero también la mente emprendedora, la mente que quiere hacer algo, la mente que quiere decir de más. No está por demás el tener un extra en mi casa. Hoy necesito o mañana voy a necesitar. Padre, bendice, Señor, al joven que está pensando qué voy a hacer. Dale una visión fresca, que pueda responder qué tienes en casa y que hoy pueda comenzar a hacer algo y que de esto, Señor, sea bendecido en el nombre de Jesús. Yo lo creo que tú, Señor, vas a bendecir cada vida porque tú nos has dado talentos, habilidades y, Señor, nos has dado la capacidad
para generar recursos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estábamos pasando por muchas dificultades como familia, teníamos peleas constantes, sentí la necesidad de buscar de Dios y recuerdo que unos días antes hice una oración donde le pedí a Dios que me mostrara cuál era el lugar correcto. Así fue como el siguiente domingo llegamos a La Hermosa, donde pensamos que habría una fiesta. Estábamos por irnos cuando salieron dos hermanas y nos dijeron, adelante, pasen. Estamos en el primer aniversario de La Hermosa, pero ustedes serán nuestros invitados. Así fue como pasamos y en la entrada se encontraba una hermanita, la cual al recibirme me dijo, hola Ale, te estábamos esperando. Mi esposo se sorprendió y me dijo, ¿la conoces? Yo le dije que no. Posteriormente nos enteramos que estaban esperando a una Alejandra que se reunía en un grupo Conexión, que tenía un esposo y tenía dos pequeños, por eso fue que nos habían confundido. Así fue como Dios, en su infinita misericordia, me dio contestación a mi oración. El buscar ayuda, ya que conocía a Cristo como religión, asistía a la iglesia con una cara de amabilidad, de tranquilidad, de que todo estaba bien, pero realmente en casa no estaba bien, había problemas y diferencias. Mi esposa queriendo tomar el control y yo también, pero al escuchar de Celebremos, Dios despertó en mí que ahí encontraría solución en CR, a mi carácter autoritario. Descubrí que es mentira que las heridas las cura el tiempo. Las heridas las cura Dios a través de tener una relación personal con Jesús. Él es la base principal para la recuperación. En Él encontré esperanza y las herramientas necesarias para trabajar en el perdón. Sí, porque antes tenía miedo y sé que hoy Dios está conmigo. Sí, porque nos enseñan más de Dios y de su palabra y porque nos enseñan a confiar más en Él. Que se den la oportunidad, ya que encontrarán una gran familia, la cual los motivará para seguir en cada lección. Aquí no nos juzgamos, sino que caminamos juntos en nuestra recuperación. Por otro lado, he visto el cambio en mi familia. Mi esposa, mis hijos y yo tomamos por las noches un tiempo de oración. Dios está escribiendo nuestra historia. No son las circunstancias, no son los problemas, no es el azar de la vida, es Dios. Artlist.io. Music licensing reimagined. Bye.